La inteligencia artificial está llegando a todos los campos de la sanidad y la formación especializada no iba a ser menos. ¿Cómo sería preparar el examen MIR con inteligencia artificial? En CTO, líderes en preparación sanitaria, también se hicieron esta pregunta. En el plató de redacción médica contamos hoy con Julio Sesma, su director de innovación. En esta entrevista hablaremos sobre las claves para integrar la inteligencia artificial en un modelo de negocio como es el de CTO, las mejoras que puede aportar a los médicos del futuro y también cómo es convivir con una formación más analógica, como puede ser el trato con los alumnos en cada clase, y la inteligencia artificial. Julio Sesma, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por haber acudido aquí al plató de redacción médica. Pues muy buenos días. Para nosotros también desde CTO es un placer y nada, encantados de estar aquí. Estamos oyendo hablar mucho de un gran avance a la hora de implantar la tecnología en vuestro modelo de aprendizaje de CTO. ¿En qué consiste? Es verdad que está siendo muy comentado y bueno, ahora vivimos una época a nivel tecnológico que está siendo realmente apasionante. Términos como inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning se están empezando a democratizar, ¿no? Todo el mundo pues habla de estas cosas, incluso ahora con los generadores estos de inteligencia artificial aplicado al lenguaje como el ChatGPT, etcétera, pues cada vez es más conocido. ¿En qué consiste esto o cómo lo aplicamos nosotros a la hora de preparar a los alumnos para una posición de alto nivel de carácter sanitario, ¿no? ¿En qué consiste? Es muy complejo de explicarlo en los términos específicos tecnológicos, pero quizás la manera de resumirlo sería personalización al máximo nivel. Es decir, cada alumno es un mundo a la hora de estudiar y lo que nosotros hacemos es confeccionar un traje a medida para esa alumna, para ese alumno, ¿vale? Te pongo un ejemplo para que lo puedas entender de una manera mucho más sencilla, mucho más simple, ¿no? Imagínate dos alumnas, las dos están estudiando el tema de broncopatías en neumología. Lo que nosotros queremos es que acierten todas las preguntas de neumología en el examen que van a realizar. Y resulta que una alumna falla mucho el diagnóstico del asma y otra alumna falla mucho el diagnóstico del EPOC. La pregunta es, ¿tengo que hacer exactamente lo mismo en las dos alumnas para que acierten todas las preguntas de neumología? ¿Deben de ver todos los temas de neumología? Sí. ¿Deben de hacer todas las preguntas? Sí. ¿Deben de ver todos los recursos? También. Pero la manera en la que yo voy a presentar esos recursos, ¿debe de ser la misma en cada alumna? Obviamente tendrán que trabajar sobre un plan común, pero nosotros todos los días vamos a tratar de que cada alumno y cada alumna tenga un refuerzo individual. ¿Basado en qué? En las necesidades que tiene a nivel personal. No todos los alumnos y alumnas estudian igual, tienen las mismas fortalezas y las mismas debilidades. Si una alumna falla mucho el diagnóstico del asma, yo específicamente tendré que hacer que consiga contestar bien esas preguntas. Si una alumna falla mucho el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo tendré que conseguir que conteste esas preguntas. Pues básicamente se trata de esto. Se trata de adaptarnos a las necesidades que tiene cada alumno y cada alumna. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues CTO sabéis que tiene una cara muy visible, que somos sus profesores, somos toda la dirección académica, pero debajo hay un montón de cosas que suceden. Debajo están los datos. Cada vez que un alumno hace una pregunta, cada vez que ve un vídeo, cada vez que utiliza una herramienta del campus virtual, todo eso genera unos datos. Y esos datos están ahí. Hace años también estaban ahí, pero ahora tenemos tecnología para poder entender, poder aprovechar y poder recoger esos datos. ¿Qué datos son? Pues imagínate, pon en tu cabeza todas las preguntas que pueda hacer, todos los vídeos que pueda ver, todos los recursos que pueda utilizar en el campus de CTO un alumno durante un año. Multiplícalo por miles de alumnos. El resultado son millones y millones y millones de preguntas. Pero no es simplemente saber qué acierta o qué falla un alumno, sino entender cómo se relaciona con esa pregunta, que no es más que un concepto de la medicina. Entonces buscamos entender esa relación con la pregunta. Es decir, el análisis de los datos, y esto es lo que nos permite hacer el Big Data, los algoritmos de inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado, el Machine Learning, del que se habla tanto ahora, lo que nos permite es entender cómo se relaciona cada alumna y cada alumno con un concepto de la medicina cuando, por ejemplo, hace una pregunta. No sabemos si los alumnos simplemente aciertan o fallan una pregunta. Yo sé cómo la fallan.
fallas más una pregunta larga o una pregunta corta, una pregunta de razonamiento o una pregunta memorística. Fallas una pregunta que está al principio del examen porque estás más despistada, la que está al final porque estás más cansada, una pregunta con imagen o una pregunta sin imagen, una pregunta que dudas entre 2 o una pregunta que dudas entre 3. Cuando te pongo una pregunta difícil, la siguiente la fallas más porque resulta que eso te ha generado una situación de estrés o de tensión. Cuando empiezas el examen por preguntas más difíciles que te cuesta más, te genera una situación negativa que hace que luego falles más. Fallas más una pregunta que tus compañeros aciertan y te discrimina negativamente. Fallas más una pregunta transversal, por ejemplo, el algoritmo de la hipoxemia. Es una pregunta que me la podría poner en el examen MIR un cardiólogo, me la podría poner un médico digestivo, un médico internista, un nefrólogo, un neumólogo, multitud de especialistas. Tiene muchas probabilidades de salir en el examen. En el momento en el que yo detecto que fallas ese tipo de preguntas transversales, tengo que tomar acciones. ¿Para qué sirve esto en definitiva? Para entender la relación que cada alumno y cada alumna tiene con los conceptos de la medicina, para entender cómo contestan esas preguntas. Y esto lo que nos permite, analizando todos estos datos de cómo interacciona, cómo realiza las preguntas un estudiante, cómo utiliza el campus, cuánto tiempo emplea en una pregunta, si emplea demasiado, si emplea poco y vemos que la está contestando mal porque la lee con menos detenimiento del que toca, toda esa interacción nos sirve al final para tener el GPS del alumno. Claro. De manera que no solo sabemos cómo va el alumno, sino que ese GPS nos permite entender qué debemos hacer para reforzar al alumno. O sea, al final, el objetivo que tenemos en nuestra cabeza es que cuando nosotros le pautemos algo al alumno en su cronograma de trabajo diario, en su campus virtual, en su calendario dinámico e interactivo, y luego si quieres te explico qué es esto de dinámico e interactivo, cuando nosotros pautamos un recurso, tiene que ser un recurso rentable y eficaz. Esto de algoritmos de inteligencia artificial, Big Data, ¿para qué sirven? Para un montón de datos que yo tengo, poder entenderlos y tenerlos a mi disposición. Antes no podíamos hacer esto. No es posible que yo esté sentado al lado de cada uno de los miles de alumnos de CTO, en su mesa, viendo que llevan mejor, que llevan peor, y no solo eso, sino pautándoles cómo tienen que mejorar esos conceptos. Ahora sí que puedo hacerlo. Claro. Porque esta tecnología lo que nos permite es recoger todos estos datos y utilizarlos para el equipo humano de CTO, porque esto tiene que quedar muy claro. La información no va a un megaordenador, que es el que te pauta las preguntas. No, la información viene a un equipo humano, a un equipo de personas que somos expertas en el examen y que, con todos esos datos, vamos a tomar la decisión de cuál va a ser tu plan para mejorar. Esto sería, a grosso modo, un poco cómo intentamos aplicar toda esta tecnología a servicio de los alumnos y de las alumnas. ¿Y en qué punto está ahora? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto y cómo se encuentra ahora mismo? Vamos a ver, en CTO hay una trayectoria de años trabajando en este proyecto. Es decir, los algoritmos de inteligencia artificial, Big Data o aprendizaje automatizado no han surgido ahora. Sí que es cierto que en el último año, en los últimos 2 años, es cuando ese proceso tecnológico hemos conseguido que se adapte individualmente a cada alumna y a cada alumno. Esto es muy llamativo. ¿Por qué? Porque aunque todos los alumnos en su plan de trabajo diario van a tener unas cosas comunes, los alumnos ven que tienen una pauta de trabajo, un refuerzo al final del día que es totalmente individual. Claro. Y esto llama la atención, porque tú dices, ¿por qué las preguntas que me salen no son como las de mi amiga? ¿Por qué las imágenes que yo tengo que repasar no son las de mi amiga? ¿Por qué cuando hago una infografía es un elemento que hemos creado en CTO, es una especie de imagen, pero que es interactiva y que tiene exposición auditiva. O sea, mientras tú vas viendo la imagen con movimiento, interaccionas con ella, clicas sobre diferentes puntos, mientras yo te la voy contando. Porque a mí me toca una infografía, ayer lo estaba explicando en una universidad, una infografía de la úlcera péptica, y me toca la infografía del diagnóstico y el tratamiento. Y porque a mi amiga le toca de la etiología y de la epidemiología. Muy sencillo, porque nosotros, con toda esta tecnología, lo que vemos no es la asignatura o el tema o el subtema que fallas, sino el concepto. Claro. Es decir, Sí. no afinamos ya a que tú estás fallando una pregunta de úlcera péptica, no, la estás fallando de tratamiento y de diagnóstico de úlcera péptica. Pero no de la etiología o de la epidemiología, la estás fallando del diagnóstico y del tratamiento. Luego, nos permite reforzar individualmente a cada alumno y a cada alumna. Y esto es verdad que llama la atención, ¿no? En el último año y medio, el hecho de que sea totalmente individualizado, yo creo que ese ha sido un salto cualitativo
de unas dimensiones descomunales, porque en este proceso de evolución de años no siempre ha sido así. Al principio, con los algoritmos iniciales, se conseguía detectar, por ejemplo, una población de alumnos que tenía características parecidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mira, estos 100 alumnos fallan mucho el tema de infarto. Entonces tú sabías que a ese grupo tenías que reforzarle de una manera específica el infarto. Ahora no. Ahora es alumna por alumna, alumno por alumno. Mucho más individualizado. Es totalmente personalizado. Pero la clave es que el concepto, es decir, yo entiendo cómo tú te relacionas con las preguntas, pero cuando te doy una pauta para mejorar, esa pauta para mejorar me aseguro de que sea la mejor para ti. Claro. ¿Cómo hacemos esto? Tiene también su explicación. Lo que hacemos es que cuando vemos que te relacionas de una manera que no es la más rentable para tu resultado en el examen, lo intentamos corregir. Tenemos un parámetro que se llama índice de fortaleza. Lo que hace es que esto básicamente se aplica por alumna, por alumno y por concepto de la medicina. No por asignatura, no por tema, no, por concepto. ¿Esto qué hace? Que cuando nosotros vemos que tú estás teniendo una mala relación, es decir, que tú estás fallando mucho, de una manera que no es rentable para ti, un concepto que puede salir en el examen, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que cuando yo detecto que bajas del 80% de rentabilidad, te empiezo a meter cositas en tu campus para que esa debilidad que tienes la transformemos en fortaleza. Ojo, no solamente identifico lo que haces mal, también lo que haces bien. Cuando yo veo que usas un recurso mucho y que te gusta, pues esto es como las recomendaciones de estas plataformas que te recomiendan series o que te recomiendan música. Yo puedo ponerte más ese recurso. ¿Por qué? Porque veo que es bueno para ti. Todo lo que hace una alumna o un alumno en CTO siempre se promedia con la rentabilidad de ese concepto en el examen, se promedia con cómo va la alumna en ese concepto y con cómo van a su alrededor. Esto es muy importante. Es muy importante ver qué están haciendo el resto de opositores con ese concepto. ¿Por qué? Porque al final el MIR es un examen que es comparativo. Es decir, es un examen que pone a la gente en fila de 1 a tener un número y a elegir una especialidad. Si tú aciertas una pregunta que el resto falla, eso te posiciona bien. Si tú fallas una pregunta que el resto acierta, eso a mí me tiene que alarmar y me tiene que decir, vamos a corregir esto pronto. Y hablando claro, si tú fallas una pregunta que mucha gente falla, también lo vamos a corregir. Pero tenemos menos prisa para corregir eso que para corregir las dos situaciones anteriores. ¿Y cuáles dirías que son las principales aplicaciones de la inteligencia artificial y del machine learning en vuestro campus virtual? ¿Cómo se puede llegar a cristalizar esto? O sea, ¿cómo se ve, no? O sea, dime qué herramientas hay en el campus. ¿Qué tienen? Si yo llego como alumna, ¿qué tengo a mi disposición para poder Tú abres un día el campus, dime cómo se aplica esto, ¿no? Vale. Primero, machine learning, ¿qué es? Al final, lo que es esto es que el campus aprende de cómo tú aprendes. Yo aprendo de cómo tú aprendes. O sea, esto es, realmente lo que hacemos es volver al aprendizaje más tradicional. O sea, es como si cada alumna o cada alumno pudiera tenerme a mí en la mesa de profesor particular, viendo las debilidades y las fortalezas. ¿Y cómo cristaliza esto en el campus? Pues te pongo ejemplo. Los alumnos no son iguales. Esto lo hemos hablado al principio de esta conversación. Dos alumnas no son iguales individualmente, pero cada alumna y cada alumno, a lo largo de la preparación, tampoco es el mismo, tampoco es la misma. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimientos y cómo entiende la medicina durante la preparación va cambiando. ¿Cómo te voy a traducir esto? Por ejemplo, los recursos los voy a pautar de una manera o de otra en función del punto de la preparación que estés. Imagínate un día en la segunda vuelta. Nosotros en CTO estructuramos el estudio en 4 vueltas de estudio, 4 vueltas al temario, ¿vale? Donde los alumnos estudian todo el MIR en cada vuelta. Imagínate que estás en segunda vuelta. La segunda vuelta es cuando la gente ya se ha graduado y empieza un estudio más intenso. Un estudio de 8 horas al día que va de lunes a sábado. Vale. Imagínate que te levantas el lunes y abres el campus. Tú vas a empezar con una herramienta que se llama Mi CTO. ¿Qué va a ser Mi CTO? Van a ser entre 25 y 30 tarjetas de memoria, tarjetas tipo flashcards, que son diseñadas específicamente para ti. Para ti. Son diferentes de las de David, de las de Manuel, de las de Carlos, de las de Ana, son diferentes. Son para ti. ¿En qué se basan? En cómo tú te has comportado contestando preguntas. Claro. En dónde están tus debilidades y en qué fortalezas quiero estimular. Son para ti. Vas a seguir estudiando durante el día y de repente te aparecerá un vídeo de 4 o 5 minutos.
un vídeo sobre un concepto, por ejemplo, los vídeos tipo perlas. Son vídeos sobre conceptos que no han salido, pero que creemos con garantías bastante óptimas que van a salir en el MIR. De hecho, los vídeos tipo perlas que tenemos en el campus, más del 90% se llegan a transformar en preguntas reales en el examen. ¿Por qué es esto? Básicamente porque los profesores de CTO, la mayoría de los profesores de CTO, la mayoría, escribimos guías de práctica clínica, estamos en las directivas de las sociedades científicas de nuestras especialidades, es decir, dominamos bien nuestra especialidad, pero también dominamos bien el examen. Esos vídeos no los voy a pautar igual en todas las alumnas, en todos los alumnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vas a necesitar ver el vídeo del diagnóstico de la celiaquía, pero tu compañera va a necesitar ver el vídeo del tratamiento de la celiaquía. Va a ser diferente como yo te refuerce. Cuando avance el día, tendrás una pestaña y esta probablemente es la herramienta diferenciadora que, como tú has dicho, cristaliza o que transforma en algo tangible todo esto de la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning. MEDCTO. MEDCTO significa metodología de estudio dinámico dirigido. ¿Qué es MEDCTO? Todas las alumnas y alumnos de CTO, al final del turno de mañana y del turno de tarde, tienen 45 minutos diseñados específicamente para él, para ella. El campus de CTO es prácticamente inabarcable. Hay tantos recursos multimedia, ¿vale? Hay quien dice, tenéis las clases grabadas, las tenéis en alta definición, tenéis los temas, tenemos todos los conceptos de la medicina, concepto a concepto, minuto a minuto. Preguntas son infinitas. Nadie nunca ha conseguido hacer todas las preguntas que hay en el campus en CTO. Nadie nunca, más de 300.000, nadie nunca ha conseguido hacerlas. Pero es que todos los años ponemos miles más. No se trata de que lo hagas todo. Y esto es algo que digo siempre a los alumnos cuando empezamos a estudiar. CTO no es una biblioteca de recursos. No es un repositorio multimedia. Es un método académico, es un modelo académico. ¿Qué voy a hacer yo con MEDCTO? Lo que voy a hacer es que a ti, Paula, te voy a poner 2 infografías determinadas, un vídeo, 3 imágenes, 4 tarjetas de memoria, 4 flashcards y una evaluación con unas preguntas específicamente diseñadas para ti, que sé que son las que más puntos te van a hacer subir en el examen. ¿Y por qué sé esto? Porque sé cómo te has comportado con esos conceptos, cómo has contestado las preguntas, cómo has acertado y cómo has fallado, sé la rentabilidad que tienen esos conceptos en el examen y sé cómo lo hacen tus compañeros. Todo esto se promedia en un algoritmo muy complejo que nos permite tomar estas decisiones, que nos da los datos para pautarte de manera individual y personalizada este MEDCTO. Esto llama mucho la atención a los estudiantes. Yo lo pienso y digo, ostras, cuando yo era estudiante me hubiera llamado mucho la atención, ¿no? Porque tú dices, ostras, es que hay 6 recursos y son diferentes a los que tiene mi amigo, a los que tiene mi amiga. Y esto es algo pues que es chocante. Insisto, todo el mundo tiene una parte del día en la que hará, digamos, un programa común, pero tu refuerzo es individual. O sea, piensa cuando tú estudiabas en la universidad. Tú una tarde estabas con una amiga y tú le decías, ¿qué tal te ha ido? Y tú tenías que estudiarte 5 temas o 4 y tú decías, me ha ido fatal. No me ha acabado ni el primer tema. Le preguntabas a tu amiga y tu amiga de los 5 temas que tenía que hacer, había hecho 6. Y tú dices, ¿pero por qué ella le ha ido tan bien esta tarde y a mí me ha ido tan mal? Porque cada alumno y cada alumna es un mundo. Y esto lo que nos permite es adaptarnos a ese traje a medida. Esto es costoso, quiero decir. Esto no es un algoritmo que funciona solo. Hay un equipo muy grande detrás, tenemos un equipo de desarrollo absolutamente brutal que se encarga de cuidar esto. El algoritmo con el que trabajamos se ha ido perfeccionando con el tiempo. El algoritmo entero realmente lo conoce solamente una persona. Es muy parecido a lo de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pero el resto de miembros de la dirección académica conocemos parte del algoritmo. De manera que el algoritmo siempre se puede recomponer en el caso de que esa persona eventualmente no pudiera estar para darnos el algoritmo. Es algo que cuidamos y protegemos mucho. Suena así como mucha aventurilla, pero es muy interesante. Y bueno, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que obtengamos esos datos que están ahí abajo, eso que nadie ve. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Esos datos que nadie... O sea, están ahí, siempre han estado ahí. Pero nunca hemos tenido tanta tecnología como ahora, como para poder extraerlos. Y aprovecharlos. Claro, ahora se ha democratizado la inteligencia artificial, el Big Data, aprendizaje adaptativo, se ha democratizado. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho en CTO es subirnos a ese carro. Si tú me preguntas, ¿en CTO se aplicaban algoritmos de inteligencia artificial hace 5 o 10 años? Sí.
pero obviamente no estaban tan desarrollados No a este y nivel. con la tecnología que hay ahora, efectivamente. Totalmente. Ya me has comentado un poco, personalizando un poco dentro del MIR, que puede aportar esta inteligencia artificial en la formación de los médicos para preparar el examen, pero también me da curiosidad, para otros programas de formación de posgrado, ¿cómo se puede aplicar? Absolutamente cualquier programa de formación, es decir, puede ser algo, puede ser una oposición, puede ser, por ejemplo, una oposición tipo EIR, que guarda similitudes con el MIR, puede ser una OPE, que son las pruebas que se hacen en las diferentes comunidades para que los médicos especialistas adjuntos consoliden su plaza. Es decir, al final esto son algoritmos de trabajo que lo que te permiten es entender cómo alguien que está estudiando un determinado concepto se relaciona con él. Pero es que esto es aplicable a todos los terrenos, es que es aplicable en el hospital, es que es aplicable a la hora de realizar una planificación quirúrgica, es que es aplicable probablemente a la hora de realizar un algoritmo diagnóstico terapéutico real en un hospital. Sí, total. Es decir, y no lo tenemos que ver, creo que hay que descriminalizar esta visión de la inteligencia artificial nos va a sustituir a los humanos. No, realmente es una herramienta que está a nuestro servicio. Es decir, en CTO, por ejemplo, en cualquiera de sus programas formativos, no tiene por qué ser en la rama MIR, cualquiera de sus programas formativos sanitarios, cuando ponemos una pregunta, la acompañamos de un videocomentario individual. Tiene un texto escrito, pero siempre tiene un humano al lado que te explica la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es bueno que haya un humano que te explica por qué es la opción 2 y no es la opción 4. Por eso, de manera diferencial a cualquier otro centro, hacemos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque creemos que es bueno que al final sea un humano el que te está acompañando. ¿Para qué me sirve a mí toda esta tecnología? Bueno, para lo que me sirve a mí toda esta tecnología es para tener datos que antes no podía evaluar porque era imposible físicamente y me sirve para aplicarlos con más rigor, con más contundencia y con más eficiencia y más eficacia. Porque cuando yo le doy una solución a una alumna y le digo, mira, tus debilidades y fortalezas son estas, tenemos que corregir esto. Cuando yo le digo tenemos que corregir, yo no tengo 2 años para que lo corrija. El tiempo de estudio de cualquiera de los programas formativos de CTO es limitado. Claro. Los alumnos estudian de lunes a sábado. Estudian 8 horas al día. O sea, tengo 6 por 8, 48 horas a la semana. Y tengo que conseguir que en esas 48 horas a la semana corrijan esa debilidad y añadan una fortaleza. Esto me permite no solamente entender los datos, sino que con inteligencia artificial puedo hacer modelos predictivos de, tengo 7 soluciones para que te aprendas, la miocardiopatía hipertrófica, o la pericarditis aguda, o una neumonía, o la clasificación de los antibióticos. Tengo 7 maneras de conseguir que te las aprendas. De esas 7 maneras, ¿cuál es la que predictivamente hará que lo hagas más rápido, mejor y de manera más rentable? ¿Entiendes a lo que me refiero? Ya no es que te dé una solución, sino que te dé una solución y te la dé de la manera más eficaz posible, porque tu tiempo es limitado, es finito. Va a llegar un día que es el día del MIR, el día del EIR, el día de la OPE, y ese día tú tienes que estar al máximo nivel. Esa es mi preocupación, que llegues con la mayor tranquilidad y confianza posible. Y hablando de esa relación que comentabas, ¿cómo es convivir con una metodología con base analógica de trato personal constante con el alumno, con esta nueva tecnología, con esta inteligencia artificial? Claro, lo has dicho tú, es convivir. Es decir, no es algo contrapuesto. La inteligencia artificial no es algo que impida que CTO esté tremendamente humanizado. ¿Cómo es convivir? Realmente yo te diría que la tecnología está al servicio del humano. Mira, hay una cosa muy buena que tenemos en CTO, que yo creo que es muy buena, sinceramente, y es que en cada área hay un responsable médico. Vale. La persona que lleva el desarrollo informático es una persona que es cardiólogo. Es cardiólogo. Yo soy cirujano. Mi compañero Antonio Martín, que es el director de Claustro, es una persona que es cirujano vascular. Jorge García, coordinador de los simulacros, es dermatólogo. Fernando de Teresa es cardiólogo. Es una persona que ha renunciado a su plaza de cardiología para hacer docencia. O sea, y te hablo de estas personas que te estoy nombrando, la media que tienen de experiencia en el examen, muchísima más que yo. Tienen entre 20 y 30 años de experiencia en el examen. Pero han sido médicos o son médicos en activo y entienden lo que piensa un médico. Por eso no es simplemente tener inteligencia artificial, Big Data, no. Es que al final eso va a médicos que también han hecho el MIR y que también piensan como un médico y piensan como cuando eran estudiantes y se ponen en la piel de qué necesita un estudiante.
Por eso nosotros, cuando utilices un recurso, hay recursos de CTO que están chulísimos, pero no valen para todos los alumnos. Esta es la realidad. A lo mejor tú dices, me encantan las tarjetas de memoria, y te pones a hacer las tarjetas de memoria todos los días, y te va fenomenal. ¿Qué haré yo? Ponerte más tarjetas de memoria. ¿Por qué? ¿Porque te gustan? No, porque te gustan y son rentables para ti. Esa es la diferencia que existe entre Netflix o Spotify y CTO. Una plataforma que quiere que tú consumas algo que te gusta, te lo recomienda. Nosotros necesitamos que consumas algo que te gusta, pero que además sea rentable para ti en el examen. Totalmente. Por eso cuando tú utilices flashcards, si yo detecto que utilizar las flashcards está bajando tu rendimiento en vez de aumentarlo, te tendré que decir, Paula, tenemos que cambiar de recurso. Claro. Esta es un poco la manera en la que nos tenemos que adaptar a los alumnos. O sea, hasta ahí llega la personalización. ¿Y qué demanda os ha llegado por parte de ellos, de los alumnos, de los aspirantes que se preparan el MIR día a día con vosotros, que os haya abierto los ojos para ponerlo Es una pregunta en marcha? buenísima, es una pregunta buenísima, es buenísima. Pues mira, por ejemplo, multitud de alumnos y de alumnas, una parte muy importante también del examen es trabajar las preguntas, los conceptos que han salido en el MIR, ¿vale? Entonces, cuando trabajas esos conceptos que han salido en el MIR, una cosa que haces, como es lógico, como en cualquier examen en la carrera o en la universidad. Tú cuando tienes un examen en la universidad, ¿qué haces? Pides exámenes de años anteriores, Claro. sobre todo si es tipo test, ¿no? Bueno, pues ellos cuando hacían esas preguntas, la manera que tenían de comportarse con la pregunta y de acertar y de fallar era diferente. Yo recuerdo un caso de este año de un alumno en concreto, que además esta tarde le voy a ver, es un alumno que acaba de hacer el MIR, es R1, y este alumno me contaba, macho, es que me he dado cuenta que yo, cuando hago las preguntas antiguas de los MIRes anteriores, siempre fallo en ginecología las preguntas de embarazos gemelares. Siempre las fallo. Entonces, cuando él empezó a hacer la preparación, él me contaba, dice, claro, él no sabía esto. Cuando nosotros empezamos a testar esto, individual, Sí. él no lo sabía. Y él me decía, oye, me he dado cuenta que cada vez me salen más preguntas de gemelos y a mis amigos no. Entonces ahí cuando realmente, no te puedo decir un desencadenante, ¿no? Pero cuando empezamos a probarlo, cuando al principio cogíamos grupos de alumnos con debilidades y fortalezas parecidas, Sí. nos dábamos cuenta que su rendimiento mejoraba cuando hacíamos un refuerzo personalizado a diario. Algunos de estos alumnos nos decían, oye, qué bien que me salen estas preguntas, porque me doy cuenta que luego no las voy fallando. O sea, vimos objetivamente que algo cambiaba. Esto, o sea, tú no lo puedes implementar de un día para otro. O sea, Claro. tú no puedes coger y de un día para otro decir inteligencia artificial, refuerzo individualizado en todos los alumnos, porque probablemente el sistema funcione mal. Tiene que ser muy gradual. Entonces, ¿qué es lo que vimos? El caso de este alumno es muy llamativo, que él me decía, es que me salen todo el rato y cuando he ido al MIR tenía perfectamente dominado este tema, que pensaba que nunca lo iba a dominar, ostras, y fui seguro en este tema. Pues ese es el ejemplo más claro. O sea, el propio alumno te da el feedback, te devuelve lo que tú estás aportando, lo que tú estás cambiando. Hay otra cosa que también hemos visto muy interesante con esto. No solamente son los recursos que yo pauto. Por ejemplo, nosotros hacemos simulacros de examen. Sí. O sea, lo que hacemos es que básicamente el día del examen lo recreamos una vez a la semana. Lo recreamos exactamente igual, acceso controlado al aula, con un llamamiento, los alumnos llegan, mismas normas, misma plantilla, mismo tipo de papel, todo recreado exactamente igual, para que el alumno, cuando vaya el día del MIR, por ejemplo, o al de LEIR o al de cualquier examen, cuando vaya tenga la sensación de que está en ese simulacro, de que no está en nada extraño, en nada anodino. Sí, de que es algo familiar. De que es algo familiar. Esta inteligencia artificial lo que me permite a mí es jugar con la dificultad en el simulacro. Mucha gente dice que los simulacros que hacemos en CTO son difíciles respecto al examen MIR. Te lo digo claramente, si el examen MIR tiene una dificultad sobre 5 de 3, los simulacros de CTO tienen una dificultad media sobre 5 de 4,5. ¿Por qué los pones tan difícil? ¿Cómo lo haces? Con mucha cabeza. Cuando tú haces una pregunta tipo test en la universidad, para ti es un lugar donde demuestras conocimiento. Cuando haces una pregunta tipo test en CTO es un lugar donde te garantizo que vas a adquirir conocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo voy a jugar con la dificultad durante el examen. Yo voy a ver cómo has reaccionado tú si el examen ha empezado con preguntas difíciles y eso subjetivamente te ha hecho estar más negativa o con menos seguridad.
Voy a ponerte de repente una pregunta difícil, luego otra intermedia, luego otra difícil. Voy a jugar con esos picos de dificultad durante el simulacro y voy a ver cómo te afecta. Pero es que incluso voy, con estos algoritmos, a complicar las preguntas, pero de una manera razonada. Me explico. En CTO nadie te va a preguntar qué sinfonía estaba escuchando la primera persona que operó una duodenopancreatectomía cefálica. Porque esto es una barbaridad, es una salvajada que no vale para nada. Todo el mundo va a fallar esta pregunta. ¿Para qué vale una pregunta que todo el mundo falla en el MIR? No vale para nada, es como si no existiera, porque no discrimina. Igual que una pregunta que todo el mundo acierta. Tampoco vale para nada, es como si no existiera porque no discrimina. Afortunadamente, en torno al 95% de las preguntas del MIR son de dificultad intermedia. Y eso nos permite ir controlando esta dificultad. Por tanto, cuando yo te pongo una pregunta difícil en el simulacro, usaré estos algoritmos para complicarla con sentido. Yo te diré, en base a esta clínica, ¿cuál es el diagnóstico? Esa pregunta tiene un paso, es muy rápida. Yo te digo, un paciente que tiene disnea, dolor pleurítico, desaturación, abolición del murmullo vesicular en el hemitórax izquierdo. ¿Qué tiene? Y tú me dices, un neumotórax. Perfecto. Ahora te pongo una imagen. Te digo, en base a esta clínica y a esta imagen, ¿qué diagnóstico tiene? Tiene dos pasos. Tienes que ver la clínica y ver la imagen. Lo que yo he contado médicamente puede ser un neumotórax, también una atelectasia, también un derrame pleural, también una neumonía con un empiema parenoneumónico si el paciente tuviera fiebre. Más complicado. Pero te puedo decir en base a esta clínica y a esta imagen, no me digas el diagnóstico, guárdatelo para ti, dime el tratamiento, 3 pasos. Claro. O te puedo decir, dime el tratamiento en segunda línea sabiendo que el de primera línea ha fallado. Tendrás que ver entonces que esa clínica que tú sospechas, verla en la imagen, ver que es un neumotórax, saber que el tratamiento en primera línea del neumotórax es el drenaje torácico y que si se complica y no se resuelve, el de segunda línea es la cirugía, bullectomía más pleurodesis en quirófano. ¿Qué es lo que me tendrás que contestar? 4 pasos. Yo no he incrementado la dificultad sin sentido. Lo que he hecho es incrementar la dificultad de una manera razonada y estructurada. Otro ejemplo de lo que me estás contando muy bueno es, ¿pones el mismo tipo de recurso en todas las vueltas? No. Yo en la primera vuelta te pondré vídeos cortos de conceptos que son, digamos, más predecibles en el MIR. En el MIR hay como 70 conceptos todos los años que probablemente de alguna manera o de otra van a preguntar, como es lógico, porque son bases de la medicina. Te lo digo ya, probablemente caiga en el próximo MIR y no es que no hay ninguna filtración, nadie tiene filtraciones del MIR. El MIR de verdad es un sistema muy justo, es un sistema, a mi juicio, como todos los sistemas, tendrá cosas que mejorar, pero creo que está muy bien estructurado, en el sentido de que es algo objetivo, es un tipo test, es para todo el mundo, no hay lugar a subjetividad. Creo que es un examen que cumple con ese principio de igualdad y de transversalidad entre todos los estudiantes. Pues yo te explicaré, oye, es que estoy seguro en el próximo MIR que puede caer un infarto, que puede caer la pericarditis, que puede caer el diagnóstico de la celiaquía, que lo hemos hablado, que puede caer el manejo de la hiposemia, el TNM del cáncer de pulmón, probablemente un neumotórax, probablemente caiga un empiema, probablemente pondrán 2 o 3 preguntas de anatomía patológica, lógico, como ha venido sucediendo en los MIRs anteriores. Esos conceptos más fundamentales de la medicina te los pondré en la primera vuelta. Claro. Y en la segunda vuelta te pondré conceptos que pueden salir y no han salido. Y en la tercera vuelta, cuando hayas avanzado más, te pondré, por ejemplo, vídeos de diagnóstico diferencial. Ya no te contaré la enfermedad de Crohn simplemente, o un mieloma, o una glomerulonefritis, o un lupus. Te diré, tienes un paciente con anemia, Paula. ¿Qué es un paciente con anemia? Puede ser un tumor, puede ser un sangrado, puede ser un lupus, puede ser una glomerulonefritis, puede ser una enfermedad de Crohn, un déficit de B12, puede ser muchas cosas. Transversalizaremos la medicina. Hay un momento muy bonito, y esta tecnología lo que te permite es eso al final, es que el alumno, la alumna consiga con el conocimiento de neumo, contestar preguntas de cardiología. Claro. Y con lo de cardiología lo de nefro, y con lo de nefro lo de digestivo. Unir la medicina en una red. Y eso es algo muy bonito. Eso solo lo puedo hacer si doy lo que cada alumno necesita individualmente, pero si soy capaz de darlo cuando toca en el momento adecuado. En la última vuelta nosotros estamos trabajando ya con esta tecnología para que el manual digital, los alumnos tienen un manual en papel, pero también tienen un manual digital. Estamos trabajando, tenemos de hecho ya la base implementada, la base de programación hecha, para que el manual en última vuelta, cuando tú lo veas digital, haga así, ¡pum! Y se subraye con lo que tú necesitas leer. ¿En base a qué? A todo tu trabajo durante el curso, a cómo yo he aprendido de cómo tú aprendes. En CTO tenemos también alumnos con discapacidad auditiva. ¿Qué hacéis para eso? Subtitulamos las clases. No solamente eso. Mediante inteligencia artificial podemos procesar la voz del profesor de manera que esa voz se procesa y yo te hago los apuntes de la clase. Los apuntes que tú has tomado toda la vida.
Una persona con discapacidad auditiva que no puede escuchar al profesor no tiene por qué estar simplemente viendo sus títulos, puede procesar esa voz. Esta es otra de las cosas que también tenemos integrada, ¿vale? Es decir, es muy amplio el abanico donde puedes usar esta tecnología. Y mirando ahora ya hacia el futuro, entendemos pues, que este avance se está implantando ahora en vuestro campus virtual, pero ¿qué recorrido tiene? ¿Es progresivo? Vamos a ver, está implantado ya. Está implantado ya. Te diría que lleva prácticamente un año funcionando a la perfección. ¿Qué recorrido tiene? Desde luego la tecnología va a avanzar. La tecnología va a avanzar y va a cambiar. Y creo que el recorrido es inmenso. ¿Por qué lo creo? No por las cosas que podamos innovar o cambiar. Es decir, al final cuando hablamos de innovar, cuando hablamos de innovación, la innovación es un cambio dirigido a la mejora, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué progreso creo que tiene esto? Nos lo van a dar los alumnos. Cuando los alumnos empiezan, en la primera vuelta, sus refuerzos son muy parecidos. ¿Por qué? Porque están empezando a utilizar esa herramienta. Cuando me dan información, conforme avanzan, van teniendo cosas diferentes en el campus. ¿Por qué? Porque aprendo de ellos. Conforme más nosotros estemos utilizando esto, más aprenderemos de la muestra, más conoceremos a nuestros alumnos, más podremos personalizar todo. Piensa que te hablo de millones de registros, de interacciones del alumno con las preguntas, con los vídeos, cada año. Por tanto, ¿cómo va a ser la personalización en CTO? Lo primero, la personalización individual en CTO existe. Esto no existe en ninguna otra parte. Existe. Ahora te garantizo que cada año será mejor. Y te garantizo que los alumnos, las alumnas del año que viene tendrán un curso mejor que los de este año. Y los del siguiente mejor que los del anterior. Y los del siguiente mejor que los del anterior. Porque no aprendemos simplemente de la generación que estamos formando, sino de todas las que han ido viniendo. Y la ventaja es que ahora podemos ver esos datos que siempre estaban ahí, que siempre los intuíamos, sin perder la artesanía. Porque ya te he dicho, o sea, siendo muy claro, como médico, como docente, como formador, al final de lo que se trata es de que yo pueda estar a tu lado y te pueda decir esto sí, esto no, o cómo lo debes hacer académicamente. Para eso tenemos un equipo tan grande de tutores, para eso tenemos un equipo tan grande de profesores. Pero claro, para entender los datos necesitamos un equipo. Entonces es muy llamativo cuando la gente pregunta, oye, ¿tenéis gente en CTO que se dedica a esto específicamente? Tenemos 25 científicos, bueno, 26, vamos a incorporar uno ahora, científicos de datos. Es decir, tenemos personal que se dedica específicamente a que esto funcione. Claro. Es muy complejo, pero es que los resultados existen. Los alumnos están sacando cada vez mejor resultado. Y cuando van al MIR, suben de media 25 puntos en su percentil. Lo que te estoy diciendo es una auténtica locura. Sí. O sea, es que tú vas al MIR y cuando vas al MIR, frente a... Claro, en CTO nosotros también utilizamos esta tecnología para estimar cómo va un alumno, ¿no? Es decir, tú vas avanzando y yo te digo cómo creo que te va a ir el día del examen. ¿Por qué creo que estimamos muy bien? Creo que estimamos muy bien porque, primero, somos los que más volumen de alumnos manejamos. Eso, lógicamente, te hace que tú, cuando eres alumna de CTO y tú quieres saber cómo vas, tú siempre tienes una visión que es más real, porque te comparas con un mayor número de alumnos. Vale. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú sales ahí fuera, cuando tú sales al MIR, yo te digo, mira, tú en CTO vas en la media de CTO, pero cuando tú sales al MIR, tú ya no te comparas con exclusivamente alumnas y alumnos de CTO que han estudiado igual de bien que tú, que lo han hecho igual de bien que tú. Te comparas con una muestra más general, más amplia, más diversa. Y la clave es que los alumnos, cuando van al examen, suben puntuación de media 25 puntos en el percentil. Esto es una auténtica locura. Sí. Es decir, salen del examen y nos dicen, es que he sacado 20 puntos más que en los simulacros. Claro, es que se trata de eso. Por eso mis simulacros van a tener nivel. Pero ese nivel siempre está pensado para que tú puedas recibir algo, para aportarte algo. No pretendo hacerte daño con una pregunta. Sí pretendo llevarte a ese momento emocional en el cual tú dices, ostras, he fallado la pregunta, pero no la voy a fallar en el MIR. Claro. Sí pretendo llevarte a ese momento emocional de decir, qué pregunta tan difícil, pero para que el día del MIR la veas y digas, puedo contigo. Pregunta difícil, puedo contigo. No me das miedo. Es decir, pretendo que al final todo lo que hagamos aporte algo a los alumnos. Es un poco el concepto.
es incluso más abstracto ya que hablar simplemente de tecnología, ¿no? Es que es bastante complicado de definir. Claro, es más general ya, ¿no? O sea, es lo mismo que se pretendía cuando empezó CTO, hace casi 40 años. Lo que pasa es que ahora tenemos unas herramientas que hay que aprovecharlas, es así. Y ya para terminar, tú como cirujano, ¿cómo ves la aplicación de estas tecnologías en tu día a día en el hospital? O sea, ese momento pues, en el que ya ha pasado el MIR, ya ha pasado el EIR, cuando ya llegas al hospital, ¿cómo se ve? Es una pregunta fascinante. Es una pregunta muy buena, muy buena. Estoy convencido de que dentro de muy poco vamos a poder predecir el 99% de la cirugía de un paciente, convencido, mediante estos sistemas de inteligencia artificial. Ya se ha implantado, los sistemas de Big Data ya se están utilizando. Se están utilizando en la recogida de datos, en grandes estudios, en el desarrollo de algoritmos diagnóstico-terapéuticos, ya se están utilizando. Es decir, no es que yo tenga la creencia de que esto se va a implantar, es que es un hecho. Es que ya está ahí. Es que ya está ahí. Y en muy poco tiempo nos vamos a quedar sorprendidos. Esos caminos que te decía antes que podemos simular en formación, tengo 7 soluciones, voy a ver cuál es la más eficaz, también lo podremos hacer cuando vayamos a operar a un paciente, cuando vayamos a pedir una prueba diagnóstica, cuando vayamos a poner un determinado tratamiento. Incluso los podremos aplicar desde un punto de vista más global. Podremos ver que es más eficiente. ¿Tiene sentido pedir esta prueba y gastarme este dinero? ¿Le voy a aportar algo al paciente? ¿Qué material voy a necesitar en quirófano? ¿Lo puedo tener preparado antes? ¿Puedo calcular el gasto que me supone? Es decir, hablamos ya de que esto es una tecnología que ha venido a quedarse y que lo que va a hacer realmente es facilitarnos la vida. A mí como formador esta tecnología me facilita la vida, porque me permite decirle a cada alumno y a cada una, obviamente, esto hay un equipo enorme detrás, esto no soy solamente yo, claro. Es decir, hay un equipo enorme en la dirección académica, en los profesores, que nos permite tomar esa decisión individualizada, pero siempre tiene que haber un humano. En CTO, lo que está claro es que nunca, nada de lo que un alumno ve, ni en su trabajo diario, ni en una clase, ni en un simulacro, sucede por azar. Nada. Siempre sucede con un humano detrás que está pensando qué te va a aportar eso. Y ahora, además, tenemos datos objetivos para decir, de estos 7 caminos en los que te quiero aportar, toma el número 4, que es el mejor. Pues Julio Sesma, director de innovación de CTO, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre.